mitología griega, lo que sabemos en el día de hoy se recoge de textos que realmente vienen fragmentados. Rara vez hemos encontrado alguna obra, ya sea de algún autor o de algún filósofo, completo. Y el primero que siempre se viene a la cabeza cuando queremos hablar de los dioses del Olimpo y de sus padres, abuelos y tatarabuelos. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, os traigo un vídeo la mar de peculiar y que incluso parece que es de la sección de libros, pero no, es mitología. Y ahora entenderéis por qué. Porque esta es la lista de diferentes textos mitológicos de diferentes partes del mundo, las fuentes primarias. Me aclararé mejor, así que sin enrollarme más como una persona, vamos a hacer ese repaso. A ver, un par de apreciaciones antes de ponernos con esta lista de textos mitológicos. Cuando me refiero a fuentes primarias es la primera obra o el primer escrito que te suelen decir los historiadores y los eruditos cuando quieres meterte con ciertas mitologías. Los textos primarios de la mitología griega, de la mitología nórdica. Y ojo, con primario hay que cogerlo un poquito con pinzas porque la mayoría de ellos son recopilación de textos de tradición, es decir, de forma oral, transmitidas de forma oral. Y claro, eso va pasando por una serie de filtros hasta llegar a los textos correspondientes. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, pero es el primero que a uno se le viene a la cabeza. Ahora bien, si queréis algún vídeo sobre textos más actuales que hablen de la mitología, pues decídmelo en la caja de los comentarios. Pero vamos primero con la vieja confiable, como la suelo llamar yo, o sea, con la mitología griega. Con respecto a la mitología griega, lo que sabemos en el día de hoy se recoge de textos que realmente vienen fragmentados. Rara vez hemos encontrado alguna obra, ya sea de algún autor o de algún filósofo, completo. Y el primero que siempre se viene a la cabeza cuando queremos hablar de los dioses del Olimpo y de sus padres, abuelos y tatarabuelos es cierto, con la teogonía. Ahí se recoge el árbol genealógico que empieza desde el caos hasta los dioses olímpicos, la segunda generación de los dioses olímpicos. La verdad es que la teogonía me ha venido bastante bien para este canal cuando hablo de mitología griega, las cosas como son, y le he dado unos cuantos repasos a lo largo de los años. Pero ojo que Hesíodo no escribió únicamente la teogonía, hay otra obra que se llama Trabajos y Días, pero también quiero hacer mención a otro autor bastante relevante y en el que también recoge dioses griegos, pero esto podríamos considerarlo más literatura que leyendas en sí, y es que voy a hablar de Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada recoge básicamente la guerra de Troya, producido por la elección de París para escoger a Afrodita como la más bella de todas las diosas. Madre mía, la diosa de la discordia ahí ocasionó una guerra bastante importante. Y la Odisea recoge lo que pasa después de la guerra de Troya cuando el héroe Odiseo intenta volver a Ítaca, a su casa. Y no es que sea un viaje cortito, precisamente. De este tenemos un texto un poco más completo en comparación, por ejemplo, con cualquier otro texto mitológico, y se recogería más como literatura, pero es bastante importante porque ahí recogemos un poco la actuación de los dioses en medio de una guerra. Y así también comprendemos un poco cómo se enfocaban los dioses según la vista de los antiguos griegos. O por lo menos eso último lo veo yo desde mi perspectiva del siglo XXI. Vale, ¿veis un poco por dónde va a ir el carácter de este vídeo? Vale, pues ahora vamos con la mitología nórdica, que ese es el claro ejemplo de el filtro de los siglos por los siglos. Los primeros textos que uno consultaría para poder comprender acerca de los dioses de los Aesir y los Vanir, las Edas. Ahí tenemos la Edda poética y la Edda prosaica. La prosaica la escribió Snorri Sturluson. Os pongo aquí el nombre en pantalla, volvemos con lo difícil de la pronunciación. Y la Edda poética es un recogimiento de diferentes
leyendas y poemas de tradición oral, o sea, transmitidas de forma oral por eruditos. Aquí el filtro viene porque las Edas se escribieron durante la era cristiana. Por lo tanto, ahí estamos recogiendo tradiciones y leyendas orales que están pasados por el filtro cristiano. Y a lo mejor el carácter que podemos encontrar en Loki es bastante diferente a cómo era en plena era de la mitología nórdica, de la mitología escandinava. Al igual que, por ejemplo, a lo mejor Odín no era tan pernicioso con el tema mujeres. A lo mejor era alguien más valiente de lo que suele transmitirse en las Edas. O que a lo mejor el Ragnarok era más terrible o no era algo tan infernal. El Ragnarok recuerda un poco más al apocalipsis de lo que uno podría admitir. Vale. Pero si vemos un poco el carácter de los diferentes textos de las demás mitologías que mencionaré en este vídeo, hay un poquito de todo, ¿eh? Ahora vamos a hablar de una mitología que recoge diferentes costumbres de las paredes. Creo que os podéis hacer una idea de a quién me voy a referir ahora. Y sí, dije paredes. Textos recogidos de paredes. Hablo del antiguo Egipto. Vamos con la mitología egipcia, que básicamente es un poco de lo mismo, transmisión oral, aunque ellos recogían más toda su documentación y sus historias a través de escritos. Ahí tenemos los famosos jeroglíficos. Y uno de los más relevantes es el Libro de los Muertos. Es básicamente un recopilatorio de antiguos textos que encontraríamos en los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. Y se recoge un poco los conjuros, rituales e historias que se transmiten en la Duat, que es básicamente el paso del alma desde que se muere en el mundo terrenal hasta que llega a la vida eterna. Y ahí básicamente recogemos un poco un paso bastante interesante de cómo el alma tiene que ser juzgada por diferentes dioses. Ahí tenemos a Anubis como acompañante, a Osiris como alguien que vigila la balanza. ¿Tu corazón pesa más que una pluma? Eso lo averiguará el dicho dios. Y ahí también se recoge un poco sucesos que han pasado los dioses precisamente a la transmisión de la vida eterna. Ahí tenemos al propio Osiris, por ejemplo. Pero básicamente es lo primero. Es un recogimiento de rituales y encantamientos. Dicen más los jeroglíficos que podemos encontrar en los templos y en las pirámides en Egipto que los propios textos en sí. Vale, pero hay una mitología que recoge bastante bien las leyendas y las costumbres. Y es casi como una Biblia, básicamente. Y hablamos de la mitología japonesa. Esos textos son el Kojiki y el Nihon. El Nihon tiene un carácter más histórico que el Kojiki. Así que, si bien voy a mencionar el Nihon, me voy a centrar sobre todo en el Kojiki, que es un texto compilatorio de las diferentes leyendas desde el comienzo de los tiempos de la creación del mundo a manos de Izanami y de Izanagi hasta la era de la emperatriz Suiko. Y además también se recogen algunas que otras canciones. Hay algunas versiones en las que dicen que realmente el Kojiki es una falsificación o una especie de interpretación del Nihon, porque el texto original del Kojiki no está, no se recoge. O sea, la compilación más vieja ha sido destruida. Bueno, esto pasa bastante con respecto a los textos en el mundo. Que se lo pregunté a la biblioteca de Alejandría. Y luego ahí tenemos el Nihon, el otro texto que también recoge diferentes leyendas y algún que otro mito. Pero recoge desde el periodo de los dioses hasta el tiempo de la emperatriz Hito en 697. Este recoge 30 volúmenes que todavía existen y una genealogía que se supone que dejó de existir en 720. Como veis, aquí Japón es un poco como el antiguo Egipto. Recoge con textos todo lo que a lo que se refiere a su cultura y sus leyendas. Vale. Y ahora pasamos al último texto, que
Gracias a este se me ocurrió la idea de hacer este vídeo, así que agradecédselo a la mitología inca. Y ese texto se llama El manuscrito de Huarochirí, que es un compendio de leyendas escrito por el presbítero doctrinero Francisco de Ávila. La curiosidad de este manuscrito es que se creó para poder erradicar las idolatrías y las creencias antiguas. O sea, que gracias a un manuscrito pensado para acabar con creencias, tenemos las diferentes leyendas que hubo en la provincia de Huarochirí, en Lima, Perú. Este tipo de curiosidades, si te pones a analizar en diferentes partes del mundo, sucede con más frecuencia de lo que parece. Gracias a este texto podemos recoger, por ejemplo, la leyenda de el enfrentamiento entre Payacaca y Gualalo, que es un vídeo al respecto. Y que gracias a este manuscrito podré sacar diferentes vídeos a lo largo de las próximas semanas, al igual que con el resto de los textos mencionados en este vídeo. Hay algunos que tienen mucha historia. Esta ha sido una forma un poco resumida para que comprendáis que desde el principio de los tiempos la humanidad ha estado recogiendo leyendas después de ver de que de forma oral podría perderse con el paso del tiempo. Y gracias a historiadores, eruditos o entusiastas de la historia y mitología como yo, podremos saber un poco más de lo que se creía en el pasado. Bueno, y esto es lo que puedo decir acerca de los textos mitológicos de diferentes partes del mundo, de diferentes mitologías. La verdad es que ha sido un vídeo bastante interesante, un recopilatorio que me puede servir, como ya he dicho hace unos minutos, para los siguientes vídeos de la sección de mitología. De todos modos, algunos ya los he leído y sí, resultan bastante interesantes. No solo la teogonía, que se he dicho que lo he leído. Pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se generosos esta vida y comentar. Comentadme algún texto de esta índole que creéis que es muy interesante para conocer alguna mitología. ¿La mitología celta tiene algún texto? ¿La mitología azteca? ¿La mexica? ¿La mitología coreana? Sé de algunos de ellos que también tienen sus propios textos. Pero quería meter solo unos pocos para que abra un poco de boca. Y si algún vídeo en concreto de alguno de estos textos queréis una versión aún más larga, caja de los comentarios. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.